Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el 28º episodio de El Arte de Existir. Hoy presento este nuevo episodio del podcast todavía emocionalmente impactado por el retiro de meditación en la naturaleza que, al fin, el arte de existir ha podido organizar pese a los coletazos de la pandemia. Hacía más de 2 años que no lográbamos reunirnos en Santa María de Besora, un pequeño pueblo del Prepirineo catalán, para compartir un tiempo de quietud, de silencio y de plena presencia. Porque transitamos una época de evidentes limitaciones y constricciones, creí oportuno convocar a un retiro de meditación capaz de propiciar el encuentro íntimo con lo ilimitado. Lo ilimitado en cada uno de nosotros. Para ello me dije, nada como entrar en contacto con el bosque y con la montaña, con lo ilimitado del cielo, lo ilimitado del silencio, lo ilimitado del momento presente. Porque la práctica de meditación no nos propone evitar las dificultades y condicionamientos de la existencia humana. Bien al contrario, nos prepara para afrontarlos y trascenderlos con confianza y poder personal. Pienso sinceramente que abordar así la vida con creatividad e integridad es una de las formas que puede adoptar el arte de existir. Tal vez el más grave de los efectos de la pandemia sea que desde el primer momento nos ha instalado en la espera de su final. No parece ser el confinamiento quien genere tantos desequilibrios anímicos, síndromes de pánico, de ansiedad, de angustia. Yo diría que quien provoca todo eso es la espera. Lo angustiante es vivir el presente como si el presente no fuera un tiempo que necesitamos experimentar intensamente. Como si, a causa de tal o cual circunstancia, el presente no fuera un tiempo real y aceptable. Como si el tiempo de confinamiento y de restricciones no fuera parte de la vida, no fuera plenamente la vida. En fin, como si algo pudiera hacer que la vida no se presentara en toda su plenitud en nosotros en algún momento. Si prestas atención a este audio, seguramente te darás cuenta de que hay un reloj que nos acompaña con su tic-tac. Esos sonidos se suceden marcando una dimensión del tiempo, el tiempo cronológico, el tiempo sucesivo. Pero si observas con más atención, comprobarás que esos infinitos sonidos, tic-tac, siempre se están produciendo ahora. En ese eterno presente es el que intentamos realizar en nuestra conciencia mediante la práctica de la meditación. Es para ello que traemos nuestra atención al cuerpo, a la postura, a lo que sentimos en cada instante. Lo que sentimos coincide en el tiempo
con el tic-tac. Siempre sentimos ahora. Buscamos realizar en nuestra conciencia ese tiempo no cronológico, no sucesivo, ese tiempo en el que las cosas ocurren. Y buscamos realizarlo en nuestra conciencia para entrar en íntima relación con lo ilimitado. Cuando nos sentimos ser plenamente aquí y ahora, realizamos nuestra dimensión ilimitada. Todo es ahora. Nuestra práctica meditativa es sumamente sencilla. Nos instalamos conscientemente en el ilimitado instante presente. Se trata de vivir ahora, allí donde nos encontremos, conscientemente, en plena presencia. Cada momento, aunque estemos sentados sin hacer nada, está lleno de matices, de riquezas. Solo basta poner atención y reconocer el milagro de estar vivos y conscientes aquí y ahora. Nuestro cuerpo es un milagro. La presencia del otro es un milagro. En la práctica meditativa, entornamos o cerramos los ojos con que miramos habitualmente el mundo para abrir los ojos de nuestro corazón a cada instante. Ese es también el sentido de un retiro destinado a profundizar en la práctica de meditación. Nos apartamos del ruido y de la vida cotidiana, vamos a tomar contacto con la naturaleza, que es la misma naturaleza de cada uno de nosotros. Un retiro es un tiempo de recogimiento, de intimidad, de volcar una mirada amorosa, no crítica, hacia el interior. Es una mirada que se abre a todos los fenómenos y así genera un espacio infinito, un espacio ilimitado. En última instancia, lo ilimitado es siempre el amor que puede surgir de nosotros mismos. La meditación es una oportunidad para entrar en intimidad con esa fuente de amor ilimitado que cada uno de nosotros es. Y cuando hablo de amor ilimitado, no estoy hablando de ver la vida color de rosa. Estoy hablando de calidad de presencia, de integridad, de consideración hacia los demás, de reconocimiento del otro como una fuente de amor. Estoy hablando de ver al otro como quien realmente es, y para ello es preciso mirarlo desde el corazón, sin críticas, sin juicios ni prejuicios, sin preferencias ni aversiones. Es precisamente con ese espíritu, con esa actitud, que realizamos en Barcelona las meditaciones gratuitas cada martes a las 8 de la tarde, cada jueves a las 7:30. Estás invitado, invitada a sumarte a ellas de forma presencial o a través de Zoom. También, si quieres, puedes seguir esas meditaciones en el podcast El Arte de Existir Meditación. Encontrarás toda la información sobre meditación en la página web de elartedeexistir.com. Allí también puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir los anuncios de nuevos retiros y actividades. Hoy, en este 28º episodio de El Arte de Existir, recibimos la visita de Caroline Koppesteik,
Caroline es psicóloga, psicoterapeuta humanista y ha seguido diversas formaciones en el ámbito de la ayuda a parejas. Hace mucho tiempo que tengo ganas de hablar aquí con Caroline, porque es una persona muy preparada para transmitir sus conocimientos y su experiencia sobre una práctica que me apasiona, el focusing. Confío en que esta charla será también de tu interés. Muchas gracias por acompañarme en el 28º episodio de El arte de existir. En el arte de existir nos gusta mucho recibir visitas. Nos encanta acoger sus miradas y experiencias enriquecedoras que traen consigo historias y mundos únicos, horizontes sorprendentes, caminos insospechados. Porque la curiosidad es una forma de alegría, es con alegría que recibimos, ahora, a la visita. Muchas gracias por tu disponibilidad, Caroline, para visitarnos en El arte de existir. Y como a todos los invitados, a todas las visitas, quiero iniciar la conversación contigo preguntándote, ¿qué es para ti el arte de existir? Muchas gracias, Jorge. Y cada vez que leo algo vuestro, me llama mucho la atención este título. Y ahora cuando lo dices, si simplemente dejo que repose en mi cuerpo, el arte de existir es el poder sentirlo, sentir todo lo que es, ¿no?, el arte de existir, la vida, todo lo que es el estar presente. Tu respuesta me permite entonces abrir muy fácilmente el tema principal de nuestro encuentro de hoy, porque tú, además de ser psicóloga y además de haberte formado en psicoterapia humanista y haber hecho otras formaciones, un día descubriste la existencia de una técnica, ya me dirás tú, o un proceso o un método que se llama focusing. Y de eso queremos hablar hoy. ¿Qué es el focusing? ¿Cómo podemos explicar a las personas que nunca escucharon hablar de focusing qué es el focusing? El focusing es un proceso y es un proceso corporal que es a partir de permitir vivenciar lo que estás sintiendo, se le da un significado. Es decir, si nosotros nos basamos en la tendencia actualizante de Carl Rogers, él dice que la persona automáticamente va hacia su bienestar. Si nosotros escuchamos nuestro cuerpo y las señales que nos da nuestro cuerpo, iremos hacia ahí, ¿no? Vamos a buscar aquellos cambios que nos está solicitando el cuerpo para estar mejor. Y entonces el focusing es un proceso, como su nombre lo indica, de focalización de la atención en la sensación corporal, si yo entiendo bien. Exactamente. Significando esa sensación corporal. Cuando se le da un sentido es cuando se consigue ese cambio. Un cambio de conciencia. Sí, puede ser un cambio de conciencia, puede ser una respuesta a una pregunta que te hagas, o puede ser simplemente ser más congruente con uno mismo. ¿Cómo conociste tú el focusing? ¿Cuál fue tu primer contacto con él? Mi primer contacto fue con Luis López González, que recomiendo su libro Introducción al Focusing, y fue en otra formación, y lo que a mí me enamoró del focusing es de repente que tantas cosas de mí tenían sentido, tantas cosas que había obviado, que no sentía que no debía escuchar, se podía escuchar. Por ejemplo, Por ejemplo, que llevándolo a un tema personal, que mi relación no funcionaba y no tenía que seguir luchando por esa relación.
Otro caso que siempre explico es el tema del enfado. Me permití sentir que yo podía sentir enfado, porque en el focusing el por qué no importa. La cuestión es qué es. Y si yo siento enfado, está bien. Hasta entonces, seguramente habría habido en ti alguna creencia que te impedía aceptar la experiencia del enfado. ¿Es eso lo que quieres decir? Y la práctica del focusing es una práctica que está más allá de toda creencia y de todo prejuicio, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo funciona exactamente? Dependiendo de cómo es la formación, hay 4 o 6 pasos, pero principalmente es el preparar el cuerpo, ¿no? El estar presente o mediante la respiración o que tener un momento de calma y o enfocaremos en un tema en concreto, ¿no? Que es una manera de hacer focusing. Quiero trabajar este tema, entonces enfoco en eso. Con eso quiere decir que me puede venir aquello Como sensación corporal, quieres decir. o sensación corporal o pensamiento o imagen, cualquier cosa que yo pueda simbolizar o sentir, sí. Mm. Esto es, por ejemplo, cuando se tiene que tomar una decisión, ¿no? Cuando me ofrecisteis venir aquí, ¿cómo lo siento? ¿Cómo mi cuerpo responde a eso? ¿Está bien o no está bien? ¿No? Hay una preparación del cuerpo, quieres decir, que es una especie de centramiento que uno hace, de llevar la atención tal vez al cuerpo, a las sensaciones corporales, a la respiración, dejar que eso se asiente, ¿verdad? Y ver cómo esa pregunta o esa imagen o ese asunto resuena en tu cuerpo, como si tu cuerpo fuera una caja de resonancia, digamos. Exactamente, muy bien explicado, sí. A mí, personalmente, debo decir que el focusing me resultó un gran descubrimiento porque yo venía de la práctica del Zen. Y en la práctica del Zen, la meditación Zazen, consiste básicamente en estar con la atención en las sensaciones corporales al adoptar una postura de sentado. Adoptando esta postura y practicando esto, un buen día realicé que el núcleo de la experiencia era la atención a esas sensaciones y a todo lo que sucedía en el instante presente. A partir de que yo me di cuenta de ello, me resultó una gran liberación emocional, de todo orden. Y entonces empecé a transmitir la práctica de la atención de una manera más accesible que la práctica del zazen, que es muy rigurosa y muy dura. Entonces empecé a hacer talleres de la que se llamaban la atención. Y un día descubrí que existía ya eso. Es decir, un día no sé cómo, si alguien me lo sugirió o no recuerdo cómo, pero vi que el focusing era de una manera científica, de una manera organizada, de una manera bien pautada, era exactamente lo que yo estaba proponiendo, sin saberlo, de una manera ingenua, espontánea e intuitiva. Pero el focusing lo tenía muy bien pensado, pautado, era un proceso muy organizado. ¿Quién explicitó y desarrolló este método de procesar la experiencia en el instante presente? ¿De dónde viene esto? Viene de Eugene Gendlin, gracias, porque hemos hablado de Carl Rogers, que trabajaban juntos, Carl Rogers y Eugene Gendlin, y fue Eugene Gendlin el que dijo, yo estoy viendo que aquí están pasando cosas más allá de las palabras, ¿no? Entonces, con horas y horas y horas de estudio de sus pacientes, que era gente con esquizofrenia, vieron
cómo habían algunos que adelantaban en la terapia y había otros que no adelantaban en la terapia. Y Eugene Gendlin se dio cuenta que era los que estaban en silencio eran los que adelantaban. Con eso averiguó que los que estaban en silencio se estaban escuchando su cuerpo. Entonces, a partir de eso encontraban, ¿no?, ese body shift, ese cambio corporal que decimos, que es lo que les llevaba a mejorar. Entonces, Eugene Gendlin tuvo el sueño de poderlo llevar a todo el mundo, porque él dijo, este es un proceso, perdón, tan sencillo que lo deberíamos poder hacer todos en casa. Entonces, él no lo quería llevar a la psicoterapia. Él quería que todo el mundo tuviera la posibilidad, ¿no? Incluso creó un manual muy finito sobre los pasos de focusing para que todo el mundo lo pudiera hacer. Entonces, lo que me estás explicando, Caroline, es que es un proceso natural que tenemos los seres humanos, ¿sí? No es que él lo estableció, sino que él lo observó Él lo observó, sí, y lo pautó. exacto. Entonces, Caroline, podríamos decir que este proceso natural de evolución interna que tenemos los seres humanos está íntimamente ligado con la dinámica emocional que nosotros experimentamos, porque hasta aquí estamos hablando de sensaciones corporales, ¿verdad? Pero las emociones también las vivimos como sensación corporal. Perfectamente. Además, ¿no? El enamoramiento es el más fácil de reconocer, ¿no? ¿Cómo sientes, Jorge, cuando tú te enamoras, cuando sientes ese enamoramiento, cómo lo sientes corporalmente? Como un movimiento energético, evidentemente. Exacto. Y pueden ser, ¿no? Y después lo definiremos. En cualquier lugar del cuerpo, puede estar dentro, puede estar fuera, puede ser un cosquilleo, puede ser una especie de excitación, puede ser una luz que parece que se mueve en nuestro interior, ¿verdad? Está la frase más habitual de mariposas en el estómago, hablan, ¿verdad? Pero es que va mucho más allá del estómago y de las mariposas. Exactamente. Pero nosotros tenemos esas mariposas o ese sentimiento, esas palpitaciones, no sé, esa energía, lo tenemos para poder llegar a aquello, ¿vale? Y las emociones muchas veces envuelven la sensación sentida. Una pregunta que yo hago mucho cuando acompaño a alguien es, ¿y cómo lo sientes? Si tuviera una emoción, ¿qué emoción sería? No, pues mira, me despierta enfado. Y eso es lo que nosotros llamaríamos quizá el asidero, handle, que es lo que nos lleva a la sensación sentida. Nos ayuda para ir adentrando, profundizando aún más. Habías empezado diciéndome que el proceso establecido en la focalización empezaba por una preparación del cuerpo, por un centramiento, por un venir al cuerpo. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo es el poder enfocar en aquello. Si nosotros queremos trabajar un asunto, enfocaremos en el asunto y si no, simplemente es como si tuviéramos una linterna y enfocamos en el cuerpo, a ver dónde esa linterna se va en mi cuerpo. Ahora mismo, por ejemplo, yo si me escucho un momento, tengo como una presión aquí en el pecho, ¿no? Es como una sensación que me aprieta. Y yo, si yo te acompañara en el focusing, te diría, ¿te aprieta de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, Caroline? Exacto. ¿Cómo es exactamente? ¿A qué te estoy ayudando con esa pregunta? Me estás ayudando a ir enfocando aún más ahí, en realmente entrar en esa presión e irlo magnificando o aumentando, dándole todo el espacio que quiere. Vale. Permitiéndole expresarse, digamos, a eso que está sucediendo, ¿verdad? Exactamente. Con eso buscaremos el asidero. Y ese será el tercer paso. Entonces, cuando nosotros hemos enfocado en aquel lugar o aquella sensación que nosotros sentimos dentro o alrededor de nuestro cuerpo, lo vamos a poder expresar.
y eso se hace mediante el asidero. Has empleado la palabra asidero, es decir, algo donde poder cogerlo, donde poder agarrarlo, ¿verdad? Sí, y entonces allá es donde las emociones que hemos hablado antes, ¿no? Pues, wow, tiene como una carga de enfado o en el caso del enamoramiento, ¿no? Es como, wow, esa sensación, ¿no? Para poder llegar a la sensación sentida que como si dijéramos está más allá, la sensación profunda. Y ahora me introduces un término que es el de la sensación sentida, que según tengo entendido es un elemento clave en este proceso. Sí, ¿Qué es la sensación sentida? son las mariposas en la barriga, es la luz que siento, es la presión que he hablado yo antes que sentí aquí. Yo creo que es la mejor manera de explicar lo que es la sensación sentida, porque es algo único, exclusivo en cada momento. Es decir, cuando yo he dicho una presión aquí, tú me has hecho una pregunta muy buena antes, que es como empujando desde fuera o desde dentro, porque es mi sensación sentida y es diferente a lo que podría haber sentido ayer. Que solemos sentirlo en la misma parte del cuerpo, que es en el tronco, ok, pero cada vez es diferente. Y, por ejemplo, para realmente llegar a la sensación sentida, alguien puede decir, bueno, sobre todo en terapia, ¿no? Me dicen, bueno, es la sensación de siempre, de pesadez. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo es de diferente esa pesadez ahora? ¿No? Y le volvemos a estar en el presente. ¿Por qué la importancia de esta sensación sentida, innombrable, diferenciada de todas las demás, verdad? Es como que se va afinando la focalización hasta llegar a un elemento, ¿sí? Exactamente, sí. ¿Qué pasa luego? Cuando le damos sentido a aquello, es cuando tiene sentido, es cuando podemos tirar hacia adelante, sin juicio, importantísimo. Yo siento enfado. Caroline, ¿y le damos sentido o nos sorprende el sentido? Porque yo haciendo focusing muchas veces me he dado cuenta de que el sentido me llega. Porque tú escuchas bien, Jorge. El objetivo es este, es el poder escuchar nuestro cuerpo. Una cosa que también cuando Genny lo quiere llevar a todo el mundo, una cosa que es muy importante es que el cuerpo nunca nos va a mostrar más de lo que podamos escuchar. Entonces, si no nos viene la respuesta, está bien. Será que ahora no lo podemos acoger. Y cuando le damos el sentido, es tan natural. Obviamente tenía que hacer esto, o quería hacer esto, o siento esto. Obviamente. Cuando justamente menos esfuerzo hago y simplemente focalizo y estoy realmente con la sensación, es como que de algún lugar me llega un sentido. Es en ese momento que nosotros tenemos esa confirmación absoluta o esa negación absoluta de las cosas, ¿verdad? Ahí no hay mente que diga sí, pero no, o no, pero sí. Allí es de una cuadratura absoluta. Eso es un sí total o un no total a lo que sea. Exactamente, exactamente. Y puede ser una polarización, pueden haber dos partes, un sí total y un no total. Y eso es el significado, ¿no? Que, bueno, que hay esto. Claro, exactamente. Y yo tengo entendido que el focusing no es considerado una meditación y yo comenté que espontáneamente hacía focusing a partir de la práctica de la meditación y que tampoco es una terapia en sí mismo. Por eso utiliza el término de proceso, porque Genin insistió, bueno, no sé si insistió, pero tenía muy claro que no quería que solo fuera de psicoterapia, quería que fuera una cosa para absolutamente todo el mundo que tiene un cuerpo. Por eso hoy en día el focusing se aplica a infinidad de actividades. Quiero decir, hay focusing y música, hay focusing y danza, hay focusing y escritura, que yo lo he utilizado mucho en mis talleres de escritura,
hay focusing y terapia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿En qué se puede emplear este proceso? A toda la vida, Jorge, a toda la vida. Yo tengo mucha gente, conozco mucha gente que son creativos de alguna manera y lo utilizan para poder expresar aquello que tienen dentro. Cualquier cosa que tenga significado para nosotros. Yo lo encuentro muy sanador en psicoterapia, utilizarlo en psicoterapia es muy sanador, pero sirve en cualquier campo. También con las enfermedades, ¿no? Qué bien el poder ser, digo amiga con mucho respeto y mucho cuidado, pero ser amiga de esa parte tuya enferma, ¿no? Esa enfermedad, el poder estar con aquello. Repito el tema de escuchar. Cualquier cosa, en cualquier campo que podamos escuchar, seguro que sacamos un beneficio, porque llegaremos a la congruencia. La escucha demanda un estar ahí con eso. Es un ejercicio de presencia en última instancia. Mira, yo trabajo con focusing, trabajo muchísimo con niños porque tengo vínculos con escuelas y es fascinante cómo los niños enfocan brutalmente bien, porque no están tan contaminados como los adultos, y el darles ese espacio para escuchar aquello que sienten sin preguntarles el por qué, sino preguntarles el para qué. ¡Ah! ¡Wow! Se empoderan tanto. Esto me trae al recuerdo que tú participas activamente en un programa que se llama Treva. Ujú, sí. ¿Qué es el programa Treva exactamente? Treva es un juego de palabras, tregua en catalán, y también técnicas de relajación y vivencial dentro del aula. Entonces, Luis López creó este sistema para reducir el nivel de estrés y aumentar el nivel de consciencia dentro del aula. Entonces, son a partir de ejercicios utilizando diferentes técnicas, ir a buscar, ¿no? Ese mindfulness o esa atención dentro del aula. Esto hace muchos años que se está desarrollando, ¿verdad? Sí, 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 hace muchos años ya. 20 me parece que ya está. Fue uno de los primeros programas dentro de España que trabajaban esto. Y tú trabajas en escuelas con esto. Sí, soy coordinadora del programa. ¿En qué medida está esto difundido en las escuelas en España o en Cataluña? Vamos a toda España, tenemos en el norte Chemi Santa María que aporta muchísimo en los centros ahí y después nosotros estamos aquí basados en Barcelona, pero sobre todo es una formación que tiene duración durante el tiempo. Entonces se forma primero al claustro para que ellos tomen conciencia. No tiene sentido decirle al alumno que respires si tú estás totalmente encogido no respirando, ¿no? Entonces lo primero lo has llevado aquí, perdona Jorge, me interrumpo, por el tema de que la base de todo esto es precisamente el focusing, ¿no? El programa está basado en el focusing. Entonces, se enfoca en las diferentes técnicas, como la respiración, como el movimiento consciente, ¿no? Como la atención. Se trabaja primero con los maestros, entonces, con el claustro, y luego con los niños. Para que el claustro lo pueda transmitir a los niños y se les hace un seguimiento durante años, sí. Vamos a tratar de dar ejemplos concretos de práctica de focusing. ¿Lo puede hacer una persona sola? Totalmente, totalmente. Ese era el sueño de Gendlin. Lo que pasa es que normalmente lo hacemos en parejas. Explícame por qué. Yo lo llamo un boicot personal. Si yo estoy acostumbrado o yo tengo que tomar la decisión, por ejemplo, de separarme o no separarme, yo quiero escuchar realmente qué es lo que quiero, yo me voy a boicotear, porque hay una parte de mí que no quiere separarse. Entonces yo llego hasta cierto punto y paro. Y cuando alguien nos acompaña y nos resuena, porque eso es lo que vamos haciendo, ¿no? Con resonando, validando, eso nos permite ir adelantando. Si otra persona lo hace, nosotros podemos superar estos boicots. Digamos que la persona entonces no te guía, sino que te acompaña. Súper importante. El que enfoca es el que importa y es el que manda. Entonces yo he hecho enfoques donde la persona que acompaña está en silencio.
Y eso es lo que me permite a mí continuar en atención y ir escuchando mi cuerpo, por ejemplo. Sí, esto también es importante verlo en el sentido de que hasta qué punto necesitamos a veces la presencia de otro ser humano para validar nuestra condición de humano pleno. Aunque el otro humano no hable, porque a veces pensamos en un amigo que está lejos y ya nos es suficiente para vivir el proceso interno acompañado por ese amigo que tal vez ni se entera que lo estamos usando como compañía. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí, e incluso puede ser personas ya fallecidas, que también, si las tenemos muy vivas en nuestro interior, nos acompañan en ese diálogo interno porque en la vida han sido testigos válidos de esa parte de nuestra sensibilidad, ¿verdad? Hay temas que solo hablamos con algunas personas. Yo a esto se lo explico también muchas veces a algunos pacientes, porque les digo, en algún momento vas a dejar de venir a verme, pero el diálogo no se va a interrumpir. Esa presencia que te queda del tiempo de terapia que has hecho con un terapeuta, establece un diálogo interior y llega un momento en que no necesitas ir a visitar al terapeuta porque esa vía, esa voz interna queda abierta y ese interlocutor sigue siendo válido. Entonces, te permite expresar esa parte tuya, porque al fin y al cabo el terapeuta lo único que hace es permitirte, lo único, digamos, en el fondo, es permitirte abrirte a la conciencia de partes tuyas que necesitan expresión, ¿verdad? A tu sabiduría interior. Somos muy sabios. Entonces es como un facilitador del proceso. Fíjate, has hablado de gente que no está. Focusing y duelo de una pérdida ayuda muchísimo para poder atravesar, ¿no? Un duelo, por ejemplo, una pérdida. Explícalo, por favor, explícalo, me importa mucho eso. Utilizando el poder escuchar todo aquello que se nos mueve con una pérdida, le podemos significar, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a la importancia de poderlo significar. Cuando le podemos dar ese sentido, podemos dejar ir. Claro, y es interesante lo que dices porque muchas veces pensamos que darle sentido es hablar de. No, En este caso es mucho más profundo. Hablarle sentido es sentirlo íntegramente. sin juicio. Dejamos que la mente relaje. La mente es súper importante, nos ayuda con muchas cosas y en focusing le pedimos que se relaje, que se ponga a un lado y nos deje escuchar esa otra sabiduría que nosotros tenemos. Es confiar en ese conocimiento profundo que tiene nuestro organismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay también en muchos talleres de creatividad la oportunidad de aplicar el focusing. Y hay también la oportunidad en el estudio, por ejemplo, ¿verdad? Para estudiantes. En la vida cotidiana, dame casos en los que nosotros, si aprendemos a tomar conciencia de este proceso natural, porque sería eso, ¿verdad? Tomar conciencia de un proceso que nuestro organismo ya hace, ¿sí? ¿Qué aplicación cotidiana en la vida diaria, por ejemplo, con un hijo adolescente que quiere dejar la escuela? Tenemos ejemplos tanto tú como yo. Exactamente, sí, sí, wow, pues mira, me hace mucha gracia porque hay tanto que el focusing ayuda ya para poder dar sentido a eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un adolescente que quiere dejar de los estudios, por ejemplo? ¿Qué es lo que se te mueve a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando dice papá, mamá, me largo? Espera, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Bloqueamos eso. Nos vamos a la cabeza. Mi hijo no puede dejar los estudios porque si deja los estudios entonces no podrá hacer, ¿no? Se nos activa toda esta parte más,
más arriba. Si nosotros hacemos un enfoque, que lo más inteligente sería, hijo mío, hablamos dentro de 10 minutos, me voy a escucharme, puedo escuchar qué es lo que está pasando en mí. Puedo escuchar la sensación de qué es el fracaso para mí. ¿Qué es lo que ha hecho que cuando mi hijo ha dicho quiero dejar la escuela, automáticamente yo he ido a fracaso? Entonces puedo escuchar esa parte de mí que necesita ser escuchado. Fracaso, culpa. Sí, exacto, exacto. Mucho juicio, ¿no? Mucho juicio. ¿Y qué es lo que yo no habré hecho bien? Uf, sí. Entonces, en ese caso, pido un break de 10 minutos, me busco un sitio, Importantísimo, importantísimo. sí, me busco un sitio tranquilo y Respiro. me calmo, preparo el cuerpo, respiro, ¿verdad? Traigo la atención al cuerpo y en lugar de empezar a reflexionar sobre todo el asunto, traigo mi atención a la sensación más fuerte o más notable que tengo en el cuerpo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y aquí, más que importante, sin juicio y con paciencia, porque quizá la mente nos va a disparar tantos pensamientos que nos va a costar. Entonces, lo mejor es salir otra vez y decir, lo hablamos mañana, necesito más tiempo. Pero si no es escuchar el cuerpo, si conseguimos ese silencio mental, el que los pensamientos puedan pasar sin que nos agarremos a eso, podemos escuchar quizá aquí, Jorge, otra vez la emoción. ¿Qué emoción se me ha despertado primero? ¿Cuál es la emoción allá que hay de fondo? ¡Ah! ¡Wow! Quizá es tristeza en vez de ira, ¿no? Que lo primero que había pensado es enfado. Quizá es una tristeza profunda, Quizás es un miedo muy grande. un miedo muy grande. ¿Miedo a qué? ¿No? Enfocaríamos eso. ¿Miedo a qué? Entonces es cuando en focusing, cuando acompañamos, me hace mucha gracia cuando siempre decimos, bueno, no tiene sentido, pero es eso. Allá es donde está la respuesta. No tiene sentido, pero me ha venido mi padre y la cantidad de esfuerzo que yo hago para mantenerme viva. ¡Ah! ¡Wow! ¿No? Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Algo a dónde ir para ir investigando qué es lo que hay ahí. No tiene nada que ver con que mi hijo quiere dejar el instituto. Es un claro ejemplo, ¿no? Para poderlo llevar a lo nuestro y lo que es nuestro. ¿Cómo las personas que, por ejemplo, están escuchando nuestro podcast pueden acceder al focusing? Lo mejor es buscar, por ejemplo, focusing y el país o la ciudad y ver qué es lo que sale allá en Internet, en ese maravilloso mundo. O está el Instituto Internacional de Focusing, que está en Nueva York, que es donde está Eugene Gending, que es el creador. Y allá tienen incluso terapeutas por países, tienen muchísima información sobre el focusing, hay documentos, hay muchos artículos de Gendlin. Y debemos decir que en España específicamente hay formaciones, lugares donde esto es muy accesible, ¿verdad? Sí, en el Instituto Español de Focusing. Si buscamos en Instituto Español de Focusing, allá todos los de Focusing que estamos adscritos colgamos nuestra formación. Ahora con COVID hay mucho online, pero si no es presencial en cada lugar. Pondremos la referencia en la descripción del podcast. Perfecto. Caroline, te quiero agradecer otra vez por tu visita a El Arte de Existir. Nos has iluminado mucho acerca de esta práctica maravillosa que no es más, al fin de cuentas, que permitirnos ser un poco más íntegramente conscientes de nuestras capacidades también, porque esta es una capacidad inherente al ser humano y es una pena que no esté más difundida la formación para los niños también. Por eso yo admiro mucho el programa de Treva, porque lo lleva
a acostumbrarse al pequeño a que existe esta herramienta y que seguramente si la atesora la podrá usar toda la vida. Claro. La cuestión, y creo que nuestra responsabilidad, Jorge, es a los adultos el permitir algo tan sencillo. Yo creo que a veces nos da miedo lo que es tan sencillo, ¿no? Pero a mí me ha cambiado la vida. Te entiendo perfectamente. Gracias otra vez. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte, el arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabaza y Laura Creschel. Redes sociales, Laura Creschel y Martín Sentner. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación, Jorge Sentner.